1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué tal, mis queridos hermanos? En esta ocasión estamos haciendo el análisis de la reunión entre semana, correspondiente del 18 al 24 de noviembre de 2024. Es una reunión por demás interesante que nos va a enseñar mucho acerca de la organización de Jehová. Y mire que vamos a estar viendo las tres partes que corresponden a nuestra reunión entre semana. Vamos a tener lo que son los tesoros de la Biblia, vamos a tener lo que son seamos mejores maestros y por supuesto nuestra reunión de servicio. Esas tres partes componen la reunión entre semana y vamos a comenzar con la primera de ellas. Esperemos que la información les sea de mucha utilidad. Recuerde, las reuniones son insustituibles, pero si por alguna razón la herramienta le puede servir para comentar, para de alguna forma entender la información, o si usted no puede asistir, que no es lo ideal, pero por muchas razones así sucede, pues entonces puede utilizar herramientas como estas, en esta ocasión para que usted pueda no perderse la información que se va a estar tratando en esta semana del 18 al 24 de noviembre acerca de la reunión entre semana. Pues mire, vamos a comenzar entonces. Ahí usted puede verlo en pantalla. Tenemos la primera parte de Tesoros de la Biblia. Esta parte de Tesoros de la Biblia va a empezar con el discurso de 10 minutos que tiene el título Denle gracias a Jehová porque Él es bueno. Fíjese qué interesante información se va a analizar y quiero que preste atención a esto. Jehová liberó a los israelitas que estaban en Babilonia y también nos ha rescatado a nosotros del mundo de Satanás. Y efectivamente, hermanos, así es. Mire, el libro del Salmo, capítulo 107, versículos 1 y 2 refieren lo siguiente: denle gracias a Jehová, porque Él es bueno, su amor leal dura para siempre. Que esto lo digan los que Jehová ha rescatado, los que Él ha rescatado de las manos del adversario. Así es, hermanos. Jehová muchas veces hizo eso para con los israelitas, para con sus siervos. Y efectivamente, de acuerdo ahora a lo que dice Colosenses capítulo 1, versículos 13 y 14, refiere lo siguiente. Usted lo está viendo en pantalla, los textos bíblicos, todo ahí tiene la información. Mire, esta parte dice: Él, refiriéndose a Jehová, a Jesucristo, Él nos rescató de la autoridad de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado, mediante quien tenemos nuestra liberación por rescate, el perdón de nuestros pecados. Efectivamente, así es, hermanos. Jehová liberó a su pueblo en su momento, y al pueblo cristiano, que fue el de la congregación cristiana que se comenzó a realizar en esa época, efectivamente también los liberó. Así es que estamos muy contentos y agradecidos porque sabemos que Jehová también a nosotros nos va a liberar. Y efectivamente estamos tan agradecidos a Jehová que queremos alabarlo en la congregación. Mire, en este segundo punto de que estamos muy agradecidos a Jehová, el Salmo capítulo 107, versículos 31 y 32 refiere lo siguiente: que la gente le dé gracias a Jehová por su amor leal y por sus maravillosas obras a favor de los hijos de los hombres, que lo engrandezcan en medio del pueblo congregado, que lo alaben en el consejo de los ancianos. Y así es, estamos tan agradecidos que queremos alabar a Jehová. Hay muchas formas de hacerlo. Mire, en la referencia que está apareciendo en su pantalla del lado derecho, viene la referencia de la atalaya del 15 de abril del 2007, que hace referencia a lo siguiente. Mire, puede notarlo ahí. La congregación no es un simple club social,
ni una asociación cultural o deportiva donde acuden personas con antecedentes e intereses comunes. Su función primordial es alabar a Jehová Dios. Ha sido así desde siempre, como subraya el libro de Salmos. Ciertamente te elogiaré en la congregación grande, entre un pueblo numeroso te alabaré, dice el Salmo 35:18. En esa misma línea, el Salmo 107, 31 y 32 nos exhorta: oh, dense gracias a Jehová por su bondad amorosa y por sus maravillosas obras para con los hijos de los hombres, y enaltézcanlo en la congregación del pueblo. ¿Por qué se hace todo esto? Porque estamos agradecidos con Jehová. Y los israelitas, al igual que los cristianos de la actualidad, estamos muy agradecidos por las tantas ocasiones en que Jehová nos ha liberado. Por supuesto, para tener un corazón agradecido, debemos detenernos y pensar en cómo Jehová nos ha demostrado su amor. Mire, ¿cómo Jehová nos ha demostrado su amor? El Salmo 107:43 hace referencia a lo siguiente: el que es sabio tendrá presentes estas cosas y analizará con interés los actos de amor leal de Jehová. Y así es. Precisamente la persona mirará con interés todos los actos que Jehová ha realizado. Por eso es que en la atalaya del 15 de enero del 2015 refiere lo siguiente: para cultivar y seguir teniendo un corazón agradecido, debemos detenernos y pensar en todas las cosas que Jehová ha hecho por nosotros. Y entonces meditar en cómo eso demuestra el amor real que nos tiene, lo mucho que nos quiere. Cuando el salmista lo hizo, se quedó impresionado con las cosas maravillosas que Jehová había hecho por él. Por eso es que es importante que usted piense, mi querido hermano, ¿cuántas cosas ha hecho Jehová por usted? Piense, medite y verá que hay muchas cosas de las cuales debemos estar muy agradecidos a Jehová. Por supuesto, puede demostrar su agradecimiento de diversas maneras. Mire la imagen que se ve en pantalla. ¿Puede notar precisamente cómo es que se están agradeciendo a Jehová? Lo agradecen, como se ve en la parte superior izquierda, cantándole a Jehová, ¿verdad? Alabanzas al momento de iniciar la reunión. De ahí la importancia de estar a tiempo, hermanos, en las reuniones para que puedan entonar las canciones a Jehová. Y si usted no puede, pues en su casita, viéndolo por Zoom, o si no puede, como herramientas como estas, puede usted ver la canción que corresponde, ponerla y entonarla. De esa forma usted puede estar agradeciendo a Jehová. También agradeciendo a Jehová es por medio de los comentarios. Cuando nosotros damos los comentarios a Jehová, entonces también estamos agradeciendo todo lo que Jehová nos ha dado. ¿Y qué se puede decir del servicio? Una forma en la que todos agradecemos a Jehová porque nos ha enseñado su palabra, y ahora nosotros pues vamos y se las enseñamos a otras personas para que se puedan beneficiar de la información. Muy bien, qué interesante imagen y qué interesante discurso con relación a esta parte del discurso de 10 minutos. Denle gracias a Jehová porque Él es bueno. Muy bien, pues ahí tenemos, hermanos, esta primera parte con relación al discurso de 10 minutos que se está viendo en esta reunión de esta semana. Ahora mire, vamos a ver la siguiente parte. Busquemos perlas escondidas. En esta ocasión, en Busquemos perlas escondidas, se va a analizar el Salmo 108, versículo 9. Mire, está apareciendo en su lado derecho lo que dice la Biblia, y si usted lo está escuchando, bueno, puede escuchar la lectura. Por supuesto, si tiene su Biblia sería genial, ¿verdad? Para que usted lo vaya viendo y analizando con su propia traducción, pero si no, por supuesto, puede seguir la lectura, ya sea escuchándola o leyéndola directamente. Es el libro del Salmo 108, versículo 9. Menciona lo siguiente: Moab es el recipiente en el que me lavo. Sobre Edom arrojaré mis sandalias, sobre Filistea
gritaré triunfante. Qué interesante es este salmo. Ahora bien, David dijo que Moab era el recipiente en el que Dios se lavaba. ¿A qué es probable que se refiriera? Bueno, mire, si usted tiene tiempo puede ver lo que hace referencia el tomo Perspicacia, volumen 2, en la página 409 y el párrafo 4. Si por alguna circunstancia está en algún lugar donde esto no lo puede hacer, bueno, lo invito a que en algún momento en que usted ya no esté en esa ocupación lo pueda realizar. Mientras le podemos decir la respuesta que usted va a ampliar cuando haga su estudio personal. Mire, la respuesta sería lo siguiente: ¿por qué David dijo que Moab era el recipiente en el que Dios se lavaba? ¿A qué se refería? Bueno, durante el reinado de David también hubo guerras entre Israel y Moab. David sometió completamente a los moabitas y los obligó a pagar tributo. Es probable que el salmista se refiriera a esta victoria cuando declaró que Dios consideraba a Moab como vasija en la que se lavaba. Así es que efectivamente existe la posibilidad, la probabilidad de que de esta guerra en donde David ganó, pues tenía a los moabitas de esa forma, y es probable que Jehová se estaba refiriendo a ello. Muy bien, ahora mire, vamos a ver qué perlas espirituales se ha encontrado en esta semana. Por supuesto, hay muchas, hermanos. Cada versículo que hay en el Salmo podemos aprender muchas cosas. Yo solamente le voy a poner 3 como muestra de lo tanto que hay como información. Mire, vamos a ver una de ellas. El Salmo 107, versículos 23 y 24 refiere lo siguiente. En estos versículos me enseña el poder que Jehová tiene sobre la naturaleza y cómo cuando las personas han tenido que perecer en la inmensidad del mar, cuando estos vuelvan a la vida, verdaderamente contemplarán las maravillosas obras de Jehová. Ahí está cómo podemos aplicar este Salmo 107, 23 y 24. Ahora mire, ¿qué es lo que me enseña el Salmo 107, 26? Bueno, este Salmo me enseña que el término cielo, en sentido físico, es muy abarcador, ya que puede referirse a las zonas más lejanas del espacio del universo o algo que simplemente es más alto o encumbrado de lo habitual. Así es que qué excelente término, porque a veces nosotros solamente pensamos que el cielo es el que vemos con nuestros ojos en la inmensidad en la parte superior de nuestra cabeza, ¿verdad? Pero en realidad el sentido que el Salmo le da en el versículo 26 del Salmo 107 es algo que está simplemente algo más alto o encumbrado de lo habitual. Ahora mire, vamos a pasar al Salmo 108:4. Este versículo me enseña que Jehová siempre es leal para con sus siervos fieles. Por lo tanto, me esforzaré por adorarlo de la mejor manera posible. Así es que, mis queridos hermanos, aquí tenemos 3 ejemplos de perlas que nos pueden enseñar muchas cosas acerca de lo que Jehová nos quiere decir en el Salmo. Bueno, por supuesto usted tendrá una perla mucho mejor, ¿verdad? Y entonces poderla comentar en la reunión, o quizás usted pues pueda ponerla en los comentarios, ¿verdad? Ver su perlita que usted realizó. A veces si no puede estar en la reunión, bueno, pues si quiere la puede comentar aquí y todos nos beneficiamos de su comentario. Pues muy bien, esto es lo que es la parte de busquemos perlas escondidas. Pues mire, ya tenemos 2 partes, ¿eh? Ya tenemos de Tesoros de la Biblia, ya vimos el discurso de 10 minutos, denle gracias a Jehová porque es bueno, y por supuesto ya estuvimos en Busquemos perlas escondidas. Ahora mire, la tercera parte es la lectura de la Biblia. En esa ocasión se va a leer lo que es el Salmo, capítulo 107, versículos 1 al 28. Y esa es la información que va a estar analizando el hermano que va a leerlo. Ahora mire, de esto en el
folleto de Seamos Mejores Lectores y Maestros se va a estar estudiando, se va a estar presentando lo que es el trabajo del hermano en la lección 5. La lección 5 es leer con exactitud. Pero ¿qué significa eso, hermanos? ¿Qué significa leer con exactitud? Bueno, vamos a mostrar el video de lo que se refiere esta lección 5, leer con exactitud. Para transmitir la verdad correctamente, tiene que leer la Biblia y nuestras publicaciones con exactitud. Para lograrlo, debe prepararse bien, pronunciar bien todas las palabras y hablar con claridad. Mientras el hermano lee Mateo 24, 43 y 44, intente identificar algunos de los errores que comete. Para contestar esa pregunta, veamos lo que dice Mateo 24, 43 y 44. Mas sepan una cosa más, que si el amo de casa hubiera sabido en qué vigilia habría de venir el ladrón, se habría quedado despierto y no habría permitido que forzaran su casa. Por este motivo, ustedes demuestren estar listos, porque a una hora que piensan que no es, viene el Hijo de Dios. ¿Cree que la lectura del hermano pudo distraer a la persona? Seguramente. Cometer cualquiera de estos errores podría transmitir falta de respeto por la información o cambiar el significado del versículo. Démosle otra oportunidad. Para contestar esa pregunta, veamos lo que dice Mateo 24, 43 y 44. Mas sepan una cosa, que si el amo de casa hubiera sabido en qué vigilia habría de venir el ladrón, se habría quedado despierto y no habría permitido que forzaran su casa. Por este motivo, ustedes también demuestren estar listos, porque a una hora que no piensan que es, viene el Hijo del Hombre. Mucho mejor. Para leer bien en voz alta, debe esforzarse por tener buenos hábitos de lectura. Procure entender bien lo que lee y respete todos los signos de puntuación. Por ejemplo, en Hechos capítulo 25, versículo 13 no dice Agripa el rey y Berenice, sino Agripa el rey y Berenice. Pausar donde no debemos cambia por completo el significado. En otros casos, tendrá que enfatizar las palabras adecuadas para transmitir el significado correcto. ¿Cómo leería usted Colosenses 1, 15 y 16? Veamos. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque por medio de él todas las otras cosas fueron creadas. Como el lector enfatizó la palabra Dios, parece que Dios es el primogénito de toda la creación, cuando en realidad no es así. Démosle otra oportunidad. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque por medio de él todas las otras cosas fueron creadas. Ahora sí, quedó claro que el primogénito de toda la creación es Jesucristo. Tampoco deben enfatizarse demasiado las palabras de enlace, como las preposiciones y las conjunciones. Por ejemplo, en Mateo 7:8, en vez de leer todo el que pide recibe y todo el que busca halla, es mejor enfatizar los verbos para transmitir el significado del versículo. Todo el que pide recibe y todo el que busca halla. Así es. Leer con exactitud no es solo pronunciar bien las palabras, aunque a veces eso también es un reto. ¿Cómo puedes saber cuál es la pronunciación correcta de una palabra o de un nombre bíblico? Puede escuchar la grabación si la publicación está disponible en audio, o pedir ayuda a un buen lector. Leer con exactitud dignifica el mensaje que predicamos. Hace que los oyentes se concentren en el mensaje y no en los errores que cometemos. Y sobre todo, da honra a Jehová.
Bueno, como pudo usted notar, el video fue muy animador y nos muestra cómo podemos aplicar esta parte de la Biblia cuando nos corresponda leerla. Muy bien, pues esto es lo que contiene esta primera parte de Tesoros de la Biblia. Ahora mire, vamos a estar analizando ahora la siguiente sección. ¿Cuál es la siguiente sección? Seamos mejores maestros. Bueno, en esta sección de Seamos mejores maestros vamos a tener estos 3 puntos. El primero de ellos es empiece conversaciones. Esto se va a hacer en el marco de lo que es la predicación informal. Y como ustedes saben, la predicación informal, pues nosotros abordamos a las personas cuando nosotros estamos realizando una actividad que no es literalmente ir de casa en casa con los amos de casa. Así es que, ¿cómo podemos hacer esto de la predicación informal? Bueno, pues aquí vamos a estar analizando lo que es hacer Discípulos una obra de amor. El folleto nos está poniendo que se trabaje en la lección 1 y en el punto 4. Cuando se tiene una predicación informal, hermanos, el folleto Una obra de amor nos hace referencia a lo siguiente. Nos hace referencia a que seamos observadores. Mire, ¿cómo podemos hacer esto de ser observadores? En el inciso A dice lo siguiente. ¿Qué está haciendo la persona en este momento? ¿En qué estará pensando? Mire, nosotros cuando hacemos la predicación informal, pues nada más vemos a la persona que está ahí, quizás sentada, o esperando a alguien, o esperando un transporte, o hasta en un lugar en donde no es deseable, pero puede ser un hospital, o en un lugar donde las personas se les priva de la libertad. Pero hágase estas preguntas, sé observador. ¿Qué está haciendo la persona? ¿En qué está pensando? Porque eso nos va a ayudar a poder abordar un tema con una persona de manera informal. También hágase las preguntas que vienen en el inciso B. ¿Qué me dice su ropa, su apariencia y su vivienda sobre sus creencias o su cultura? Bueno, a veces también es informal, pero pues vamos caminando sobre la calle y ellos están en algún punto en donde nosotros podemos ser observadores y eso nos puede decir mucho acerca de la persona. Y en el inciso se menciona, es un buen momento para conversar, y eso siempre debemos tenerlo presente. A veces para lo que nosotros es un buen momento, para el otro no. Así es que qué importante es que nosotros sigamos las recomendaciones de una obra de amor para que cuando prediquemos de manera informal lo hagamos de manera más apropiada. Ahora bien, mire, vamos a ver también el punto de las revisitas. Bueno, esto también va a ser una predicación informal. Háblele a la persona sobre nuestros cursos bíblicos y entréguele una tarjeta de contacto en nuestras clases de la Biblia. Bueno, el folleto Una obra de amor en la lección 9 nos pide, en el caso de la revisita, es que escuchemos con atención. Mire, dice esta parte de la lección 9, el punto 3 del folleto Una obra de amor. Escuche con atención. Deje que la persona hable y no la interrumpa. Si tiene alguna objeción o le expresa sus sentimientos y preocupaciones, no la ignore. Si le gusta prestar atención, la persona verá que a usted realmente le interesa lo que ella piensa. Y efectivamente así es, mis queridos hermanos, es como nosotros podemos prestar atención al momento en que estamos hablándole a una de las personas en una revisita. Prestarle atención a una persona es siempre muy importante. Y por supuesto en esta parte se va a tener un discurso que va a tener el título siguiente. ¿Qué puedo hacer para evitar los pensamientos negativos? Mire, este es acerca del libro de los jóvenes preguntas. Y el hermano que va a tener esta parte va a estar trabajando en la lección 14. Destacar los puntos principales. Bueno, para destacar los puntos principales, él se puede allegar de la información que está en el folleto Seamos mejores lectores y maestros.
¿Quiere ver cómo se hace? Mire, prestemos atención. Muy bien, pues efectivamente ahí se nos mostró de manera concreta cómo lo puede hacer. Y mire, es que en este punto hay muchas cosas que se pueden aprender con relación a la forma en que se presenta la información. Pues esperemos que estos puntos nos hayan podido mostrar cómo podemos ser mejores maestros al momento de predicar de manera informal o, por supuesto, al nosotros presentar una información con relación a evitar pensamientos negativos. Bueno, pues es momento entonces ahora de pasar a nuestra vida cristiana. En nuestra vida cristiana vamos a estar analizando lo siguiente. Cantamos para darle gracias a Jehová. Y es que, hermanos, efectivamente, los israelitas estaban muertos de miedo cuando los poderosos ejércitos de Egipto estaban yendo tras ellos. ¿Recuerda usted esa escena donde se ve cómo es que los egipcios le dijeron que se salieran de Egipto debido a la última plaga que fue la muerte de los niños en Egipto? Y entonces cuando ellos se van, pues el faraón no se queda contento y ahora los quiere ir a reapresar. Entonces precisamente se ve cómo es que este ejército va detrás de los israelitas. Y lo que tenían enfrente era el Mar Rojo. ¿Cómo iban a pasar? Bueno, dice la Biblia que Jehová los liberó de esta situación y usted ya recordará cómo es que se abrió el mar en dos partes. Y por ahí pudo pasar los israelitas. No es de extrañar, hermanos, que gracias a que Jehová los liberó de esa forma, saliera de su corazón cantarle a Jehová una canción para darle las gracias por lo que él había hecho. Quizás usted recuerde, esa canción es la canción de victoria, en relación a cómo es que Jehová los había liberado. ¿Quiénes fueron los primeros que cantaron? Los primeros en cantar esta canción fueron varones, fueron los hombres. Jesús y los primeros cristianos también cantaban al alabar a Jehová. Así es, así lo muestra la Biblia. Y mire, vamos a leer lo siguiente. Mire, Colosenses capítulo 3, versículo 16 refiere lo siguiente: que la palabra del Cristo viva en ustedes abundantemente, con toda sabiduría. Sigan enseñándose y animándose unos a otros, y note el punto, con salmos, alabanzas a Dios y canciones espirituales cantadas con gratitud. Cántenle a Jehová en sus corazones. Mire qué importante es este texto, porque efectivamente desde el inicio del cristianismo, con Jesucristo mismo y con los israelitas, siempre se entonaban alabanzas a Jehová. Por supuesto, en algunas culturas puede que los hombres les dé vergüenza cantar en público. Y hay quienes no se atreven a cantar porque piensan que su voz no es agradable. Sin embargo, todos debemos recordar que cantar en las reuniones es parte de nuestra adoración. La organización de Jehová se esfuerza muchísimo por componer y preparar hermosas canciones y elige con cuidado las que se cantarán en cada reunión. A nosotros nos toca la parte fácil y ahí es donde viene unir las voces para expresarle a nuestro Padre Celestial nuestra gratitud y nuestro sincero amor. Y mire qué importante es esto. Vamos a ver el siguiente video en cómo las canciones han tenido un efecto importante en los siervos de Jehová desde entonces y hasta nuestro momento. Pero bueno, en esta ocasión nos toca ver el video del pasado al presente, canciones que alaban a Jehová. Vamos a ver el siguiente video. En el video anterior de esta serie, fuimos al pasado para conocer la historia de nuestros cancioneros, pero al final nos quedamos en suspenso. Y es que en la mayoría de nuestras reuniones se dejó de cantar a finales de los años 30.
Pero, ¿y por cuánto tiempo? Al consultar nuestras publicaciones de aquella época, podemos ver que se dejó de cantar de 1938 a 1944. Y aunque los hermanos y hermanas sí cantaban en las asambleas, extrañaban muchísimo cantar en las reuniones. ¿Qué pasó durante esos años? Aquella fue una época de muchos cambios y mejoras. La forma de hacer nuestras reuniones también cambió. Y en el año 1944 se celebró en la ciudad de Buffalo, Nueva York, la asamblea Anunciadores Unidos. Imaginemos que estamos allí. Cuando el reloj marca las 4:30 de la tarde, el hermano Frederick Franz sube a la plataforma para presentar el discurso titulado La canción del servicio del reino, y en cierto momento dice: es apropiado y le agrada a Dios que sus siervos terrestres alcen sus voces para cantar. Mientras está dando su discurso, el hermano Nathan North sube a la plataforma y le entrega un librito rojo. Entonces, el hermano Franz anuncia la publicación del Kingdom Service Songbook, o Cancionero del Servicio del Reino, y explica que este libro se usará para cantar en nuestras reuniones. El público aplaude muy emocionado y contento. Por fin podrán volver a cantar en sus reuniones. Desde ese entonces, se han publicado diferentes cancioneros, cada uno de ellos un regalo de Jehová. A partir de 1950, hubo cambios en las letras de las canciones. En ese año se publicó la traducción del Nuevo Mundo de las Escrituras griegas cristianas. Así que se actualizó el contenido de los cancioneros para incluir expresiones de la nueva traducción, temas nuevos y quitar cualquier idea religiosa equivocada. Del Cancionero del Servicio del Reino en adelante, dejaron de publicarse los nombres de los autores y los compositores. Todo el mérito ahora se le daba a Jehová. En 1984 se simplificaron los arreglos musicales. Es más, se agregaron acordes a las partituras para que fuera más fácil tocar las canciones en guitarra y en piano. Con el tiempo hemos producido discos de vinilo, cassettes, discos compactos y archivos digitales para que pudiéramos cantar las canciones en el Salón del Reino, en casa e incluso en el auto. Gracias a que tenemos estas grabaciones y un cancionero, podemos alabar a Jehová fácilmente con canciones. Pero eso no siempre fue así en todas partes. ¿Recuerdan lo que hablamos en la primera parte sobre una grabación que se hizo en secreto en Siberia? Durante la Segunda Guerra Mundial, nuestros hermanos de la antigua Unión Soviética fueron cruelmente perseguidos. Pongámonos en su lugar por un momento. Casi no tenían publicaciones. Las que conseguían eran copias a mano. Y si los descubrían con una copia de la Atalaya, podían enviarlos a campos de trabajo forzado o deportarlos. El único cancionero que tenían en ruso era el de 1928. No recibieron ni el de 1984, ni el de 1966, ni el de 1950, ni el de 1944. ¿Qué hicieron ellos? ¿Qué hubiera hecho usted? ¿Hubiera dejado de cantar? Pues los hermanos en Rusia siguieron cantando con lo que tenían en sus corazones y en sus mentes. Lograron hacer copias del cancionero de 1928, como esta. No dejaron de cantar, ni siquiera en los momentos más oscuros. Y cantaron a escondidas por décadas, hasta que finalmente pudieron elevar nuevamente sus voces para cantar a Jehová públicamente. En 1992 se celebró la primera Asamblea Internacional en la antigua Unión Soviética. Y allí por fin miles de nuestros hermanos pudieron cantar todos juntos a Jehová. Pero, ¿qué cantarían si no tenían el cancionero más reciente? Los hermanos recibieron un folleto especial con canciones nuevas para que todos pudieran cantar.
¿Por qué entonces es tan importante para los testigos de Jehová cantarle alabanzas a nuestro Dios? Porque cuando lo hacemos, nos sentimos más cerca de Él. Porque al cantar sobre las verdades de la Biblia, nos las grabamos en el corazón. Y porque al cantarle a Jehová, el creador de la música, le demostramos que agradecemos este maravilloso regalo. Bueno, pues mire qué interesante fue este video con relación a esta parte. Bueno, vamos a contestar 3 preguntas con relación a esto. Mire, la primera pregunta hace referencia a lo siguiente. ¿Qué importante acontecimiento ocurrió en 1944? Bueno, ahí estuvimos viendo algo muy interesante. Por supuesto, se mostró el libro de canciones que se iba a entonar en las reuniones, ¿verdad? Ya que debido a que las canciones anteriores, pues todavía tenían que hacérseles modificaciones. Como usted sabe, la luz se hace más brillante y al inicio, pues incluso se tenían algunos cierto tipo de letras que quizás en el momento fueron importantes, pero quizás no tan apropiadas, y entonces se tuvo que hacer una serie de canciones que alabara de forma más concreta, directa y correcta a Jehová. Ahí se ve al hermano Nor cuando está presentando la información. Y qué importante acontecimiento ocurrió en el 44, precisamente en la asamblea en Buffalo, Nueva York, Anunciadores Unidos, se presentó el cancionero del servicio del reino, que contiene canciones que se entonarían en ese momento en las reuniones. Mire, entonces se presentó el libro de canciones y ya nuestros hermanos podían entonar las canciones, pero ahora de una forma más apropiada para alabar a Jehová de manera correcta. Ahora mire, vamos a ver la siguiente pregunta. ¿Cómo demostraron nuestros hermanos en Siberia que valoraban mucho cantar canciones del reino? Bueno, pues valoraban de diversas maneras. Pudimos ver en el video precisamente cómo es que nuestros hermanos solamente tenían el libro de canciones de 1928. Debido a que en este lugar de Rusia había persecución y era muy complicado tener cierta literatura, entre ellos las canciones, ellos no pudieron actualizarse a las canciones que posteriormente hubieron. Así es que se tuvieron que quedar con el libro de canciones del año 1928. Aún con todo y ello, nuestros hermanos hicieron copias del libro de canciones para que ellos pudieran seguir entonando los posteriores años estas canciones. Mire qué importante es que nuestros hermanos demostraban y valoraban mucho las canciones del reino, porque pues ellos hubieran dicho, bueno, pues ya no tenemos más que este libro de canciones, y pues si ya se quebraba o se rompía o lo que fuera a suceder, pues ya hay que quede, a través de los años ya no hubieran tenido nada. Pero miren cómo es que los hermanos conservaron ese libro hasta que después vino un libro que sustituyera a este, y entonces ya pudieran entonar canciones de manera más libre, como se puede ver precisamente en esta parte. Miren la pregunta 3. ¿Por qué es tan importante para los testigos de Jehová cantarle a nuestro Dios? Mire, eso muestra el aprecio como los hermanos de Siberia, eso muestra lo que leímos en los textos bíblicos de los israelitas, de Jesús, de los cristianos, en donde era importante alabar a Dios incluso con canciones. Pero mire, ¿por qué es tan importante para los testigos cantarle a Jehová? Porque cuando lo hacemos, nos sentimos más cerca de Él. Se nos queda en el corazón las verdades mencionadas en las canciones. Y porque es una manera de demostrarle a Jehová que agradecemos este maravilloso regalo. Miren nada más qué interesante información y qué video tan
interesante para cada uno de nosotros. Pues aquí tenemos esta parte, mis queridos hermanos, y ahora vamos a pasar a la última. Recuerde, este es un análisis, es un repaso para que usted tenga el panorama de lo que se va a ver en la reunión. Le puede servir como herramienta para contestar las preguntas, para entenderlas, pero por supuesto, usted tiene que hacer lo necesario para estar en las reuniones y no perderse esta información, ¿verdad? Pues bueno, hay circunstancias en donde a veces no es posible y herramientas como esta puede ayudarle. Mire, vamos a ver ahora lo que es el estudio bíblico de congregación. En esta ocasión, el capítulo 18, los párrafos 6 al 15. Y mire esta parte del libro, testimonio completo. Demos testimonio completo sobre el reino de Dios. Fíjese lo que se va a analizar. Vamos a estar analizando la siguiente pregunta. Usted ahí lo puede ver, las respuestas que están subrayadas con color anaranjado. Y ahí vienen las preguntas y las vamos a ir haciendo y vamos a contestar la respuesta. Mire. Dice la pregunta del párrafo 6 y 7 lo siguiente. ¿Cómo respondieron al mensaje de Pablo algunos filósofos griegos? ¿Y cómo reaccionaron o cómo reaccionan hoy algunas personas a nuestro mensaje? Bueno, mire, en el párrafo 6 narra acerca de cuando Pablo llegó a Grecia con estos filósofos a predicarles. Bueno, cuando Pablo empezó a hacer la predicación, algunos a Pablo lo llamaron charlatán. Y efectivamente esto era de alguna forma un insulto, porque efectivamente estaban insultando al Pablo diciendo que era un ignorante y que solo estaba repitiendo las ideas de otros. Bueno, eso es lo que decían estos filósofos, porque el conocimiento que Pablo traía acerca de la Biblia nada tenía que ver con las filosofías que ellos enseñaban. Era muy fácil a lo mejor caer en situaciones de enojo, ¿verdad? Por parte de los que llevaban el mensaje como Pablo a personas que ya tienen una forma de pensar. Pero mire qué importante es y cómo reaccionan algunas personas hoy de nuestro mensaje. Pues mire, si a Pablo le dijeron charlatán, pues nosotros no somos menos que Pablo, ¿verdad? Y menos que Jesús. Así es que, por supuesto, hoy en día muchos se burlan de nosotros porque somos testigos de Jehová y creemos en la Biblia. Pero para ellos, quien se niegue a pensar o quien se niegue a aceptar lo que son la evolución o las cuestiones científicas, tal parece que literalmente nos tildan de ignorantes. Así es, nos pintan como tontos. Entonces, qué importante es que nosotros sepamos que al igual que con Pablo lo tildaron de un charlatán, pues efectivamente muchas personas en nuestros tiempos a nosotros nos tildan de algo muy similar, como personas ignorantes, ¿verdad? Eso es lo que muchas personas piensan de nosotros. Ahora mire, vamos a ver lo que es el párrafo número 8. Este tiene dos subtítulos, el A y el B. Vamos a ver el A. ¿Cómo reaccionaron otras personas al mensaje de Pablo? Bueno, algunos de ellos dijeron lo siguiente: parece que es un predicador de dioses extranjeros. Es decir, no todos los tacharon de ignorante. Algunas personas razonaron más y dijo, bueno, habla de otros dioses, no de los nuestros, ¿verdad? Sino de otros. Y le pidieron a Pablo que les explicara mejor esas ideas que según ellos eran tan raras. Mire, esto es bien interesante porque efectivamente, pues para ellos era un mensaje nuevo. Pablo hablaba de la resurrección, cosa que, como ya vimos, los epicúreos y los estoicos pues no creían en absoluto. Ellos vivían más bien el momento y los placeres que en ese momento tenían. Así es que ellos llevaron a Pablo al Areópago y precisamente les pidió que les explicara eso. Bueno, la nota nos menciona que era el Areópago. Efectivamente,
El Areópago era una colina situada al noroeste de la Acrópolis y era donde tradicionalmente se reunía el Tribunal Superior de Atenas. Así que la palabra Areópago puede referirse tanto a la propia colina como al tribunal. Por eso, algunos expertos piensan que a Pablo lo llevaron a esa colina o a un lugar cercano, y otros opinan que lo llevaron a una reunión del tribunal que se celebró en otra parte, quizás en la plaza del mercado. Así es que de cualquier forma se lo llevaron pues para que él pudiera explicarles acerca de esas ideas que para ellos parecían muy raras. Ahora bien, el siguiente subtítulo, Hombres de Atenas, veo que, está basado en Hechos de los Apóstoles capítulo 17 versículos 22 y 23. Y aquí es cuando Pablo empieza a explicarles lo que les quería decir. Miren nada más esta importancia, hermanos, vamos a aprender mucho de esto. Los versículos 9 al 11 tiene dos preguntas, el inciso A y el B. El inciso A: ¿qué dijo Pablo para establecer un punto en común con sus oyentes? Tome en cuenta lo que ya vimos, que lo trataron de charlatán, de ignorante. Bueno, pues en el mejor de los casos, pues explícanos estas cosas raras que nos estás enseñando. Ahora bien, ¿qué dijo Pablo para establecer un punto en común? Y esto es importante, hermanos. Establecer puntos en comunes, no pelear. Entonces, ¿cuál era el punto en común? Bueno, Pablo empezó diciéndoles: hombres de Atenas, veo que en todas las cosas ustedes parecen ser más devotos a los dioses que otros. ¿Qué quiere decir? Pablo puso un punto importante. Les dijo, o les dio a entender, ya veo que son muy religiosos. Y verdad que eso es lo que hacemos cuando una persona nos dice que ya tiene una forma de pensar. Y nosotros ¿qué decimos? Excelente, porque eso habla de que usted es una persona que espiritualmente está bien. Eso es establecer un punto en común en el momento en que queremos hacer una enseñanza hacia una persona que no cree lo mismo que uno. Ahora bien, luego destacó Pablo un detalle que demostraba lo religiosos que eran. Tenían ellos un altar dedicado a un Dios desconocido, y por el estudio que usted va a realizar del libro, va a notar que ellos tenían muchos dioses. Eso es lo que aprendimos, que Pablo incluso se indignó al ver que tenían muchos dioses, e incluso tenían un lugar en donde si por ahí se les pasaba algún dios que ellos no supieran, pues incluso ahí había un espacio. Claro que no había nada porque no lo conocían y no sabían quién era, pero tenía ese espacio porque ellos eran muy devotos a los dioses. De tal forma que el apóstol Pablo hábilmente pues empezó a hacer referencia precisamente al altar que ellos tenían de ese Dios desconocido. Así que Pablo usó de puente ese espacio de un Dios desconocido para empezar a predicarle las buenas noticias. Les explicó: yo les estoy hablando de aquel a quien ustedes adoran sin conocerlo, porque efectivamente así es. Ellos tenían ese espacio para adorar hasta dioses desconocidos. Bueno, pues el apóstol Pablo precisamente hizo referencia a eso. El inciso B menciona lo siguiente: ¿cómo podemos imitar a Pablo en la predicación? Bueno, tenemos que ser observadores. Como bien dijo el apóstol Pablo, lo siguiente. Pudiéramos decir: veo que usted es creyente. Qué gusto me da hablar con personas que se interesan en asuntos espirituales. Y es que así es, hermanos. Nos da gusto hablar con personas que tienen o que se preocupan por los asuntos espirituales, porque entonces sabemos que la persona pues sí cree en Dios, ¿verdad? Entonces
es importante que nosotros establezcamos estos puentes y estos puntos en comunes con las personas. No debemos juzgar a nadie por sus creencias, por supuesto, ante nada el respeto, todo siempre el respeto hacia las personas, porque creámoslo o no, en algún momento es muy probable que usted también pues tuviera ese tipo de enseñanzas. Así es que hay que tener la paciencia adecuada. Y por supuesto, pues a nosotros no nos han nombrado para ser jueces de nadie. Así es que más bien establezcamos puntos en común, seamos observadores y podamos hablar con personas de manera adecuada. Pues como se ve ahí en la imagen, se puede estar incluso con un grupo hostil, incluso si usted está viendo acerca de las cuestiones científicas, podría hablarse incluso hasta de la evolución. Pues a veces es muy complicado, se tienen públicos como el del joven que está de su lado derecho de camisa negra, que pues tiene un rostro que no es muy agradable hacia lo que está diciendo el hermano, y el maestro también está muy pensativo y viendo si lo que está diciendo es correcto o no. Pero hasta incluso en lugares de esta naturaleza se pueden establecer puntos en comunes para que entonces se pueda abordar un tema en relación con lo que nosotros creemos. Dice el epígrafe de esa imagen: tratemos de encontrar puntos en común con nuestro público. Mire, pues qué interesante imagen. Ahora bien, vamos al subtítulo: Dios no está muy lejos de cada uno de nosotros. Esto está basado en el libro de Hechos, capítulo 17, versículos 24 y 25. La pregunta del párrafo 12. ¿Cómo se adaptó Pablo a su público? Bueno, hizo lo siguiente. Primero, habló de las enseñanzas de las Escrituras, sin citar directamente de ellas. Segundo, se puso al mismo nivel que su auditorio, y por eso él mismo se incluyó usando expresiones como nos y nosotros. Tercero, citó palabras de escritores griegos para demostrar que algunas de las cosas que él decía también las dijeron ellos. Y cuando esto es así, entonces se puede establecer un punto en común. Así es que Pablo pudo adaptarse al público que estaba hablando, teniendo la perspicacia de hacer esto que acabamos de ver. Ahora bien, mire, ¿qué más estableció el apóstol Pablo? Note este ejemplo. Dice la pregunta del párrafo 13. ¿Qué dijo Pablo sobre el origen del universo y qué dejó muy claro? Primero, Dios creó el universo. Pablo dijo: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él es Señor del cielo y de la tierra. Así que no vive en templos hechos por hombres. ¿Nota el punto? Es un buen aprendizaje. Si Dios creó el universo, ¿quién puede pensar que un templo o una imagen puede representar a aquel que hace lo que el ser humano es imposible de hacer? No puede estar estando en un lugar guardado en un cuarto un dios, como si los tenían los griegos. Recuerde que Atenea era una estatua inmensa y pues estaba en un lugar ahí establecida, ¿verdad? Por eso es que Pablo dice, bueno, ¿cómo el Dios del universo puede estar viviendo en templos si él creó todo? Así que Pablo dejó muy claro que el Dios verdadero es infinitamente superior a lo que se adoraba en los templos, ídolos hechos por el hombre. Ahora bien, dice el párrafo 14, ¿cómo mostró Pablo que Dios no depende de nadie? Mire, Dios no depende de nadie. La gente vestía a sus ídolos con ropa lujosa, les hacía ofrendas caras y les llevaba alimentos y bebidas, como si les hicieran falta. Sin embargo, puede que algunos filósofos que estaban escuchando a Pablo pensaran que los dioses no necesitaban nada de los seres humanos. Coincidían con él en que a Dios
no le hace falta nada. Que les sirvan manos humanas, como si necesitaran algo. Fíjese qué interesante es esto, porque llegó a tener este razonamiento con los filósofos y muchos de ellos ya incluso pensaban así. Ahora bien, en el párrafo 15 la pregunta es la siguiente: ¿cómo corrigió Pablo el punto de vista de los atenienses y qué valiosa lección nos enseña su ejemplo? Bueno, en el caso de cómo corrigió Pablo el punto de vista de los atenienses, es el siguiente: Dios hizo al hombre. De un solo hombre, dijo Pablo, Dios creó todas las naciones humanas. ¿Nota el punto? Los griegos en su momento se sentían superiores. Tenían mucho orgullo sobre su raza, sobre su nacionalismo, y tenían actitudes contrarias a la Biblia. Pero cuando Pablo dice que de un solo hombre Dios creó a las naciones humanas, pues lo que les estaba dando a entender es que todos venimos del mismo antepasado y por consecuencia no hay ninguna raza o nacionalidad superior a las demás. Mire qué razonamientos tan importantes. Por eso la lección es: aunque queremos ser respetuosos y prudentes, por supuesto, nunca debemos quitarle fuerza a la verdad con tal de que la gente la acepte. Pero por supuesto, vamos a ser razonables, ¿verdad? Utilizando argumentaciones lógicas acerca de lo que ellos saben y de lo que ellos creen. De esta manera podemos llegar a muchas personas con el mensaje de Jehová. Pues miren, mis hermanos, esta es la reunión, es un repaso, un análisis de lo que vimos el día de hoy. Esperemos que esta herramienta les sea de mucha utilidad y que le pueda servir para saber lo que vimos en la reunión entre semana. Nos vemos en la próxima reunión.